Mi esposa y sus padres me humillaron con un prenup cuando era pobre. Años después me rogaron que lo eliminara porque hice millones, pero descubrí que me engañaba, y ese papel los destruyó a todos. Tengo 38 años. Manejo una empresa de administración de propiedades bastante exitosa en Denver, y necesito contar esta historia porque básicamente es la razón por la que nunca voy a volver a confiar ciegamente en nadie, especialmente en la familia política. Lo que pasó hace un par de años, literalmente destruyó un matrimonio de casi 15 años. Pero la verdad es que mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir desde el principio, ya sabes. Todas las señales estaban ahí, pero yo era demasiado ingenuo o demasiado enamorado como para prestarles atención. Conocí a Kimberly cuando tenía como 23 años, en una barbacoa en casa de un amigo mutuo allá por 2010, y honestamente fue de esas cosas donde la ves y piensas, ok, esta chica está completamente fuera de mi liga. Ella era maestra de primaria, súper linda, con esa vibra de chica buena de familia bien, que yo definitivamente no tenía, porque venía de una familia de clase media normal. Mi papá era plomero y mi mamá. Trabajaba en una oficina, nada fancy. Yo en ese momento trabajaba en IT, ganando como 40,000 al año. Viviendo en un apartamento con 2 roommates, básicamente sobreviviendo pero sin quejarme mucho. Empezamos a salir, y las cosas fueron bien al principio. O sea, ella era genial, nos reíamos mucho, teníamos cosas en común, todo eso que te hace pensar que encontraste a la persona correcta. El problema, y aquí es donde debía haber prestado más atención, empezó cuando conocí a sus padres. Frank y Carol vivían en Boulder, en una de esas casas enormes con vista a las montañas, ya sabes, el tipo de lugar donde te sientes incómodo, hasta para sentarte en el sofá, porque seguro cuesta más que tu auto. Frank tenía varios concesionarios de autos, tipo el clásico empresario exitoso que te hace sentir pequeño sin siquiera intentarlo, y Carol manejaba una boutique en el centro de Boulder, que básicamente era su hobby porque no necesitaba el dinero. Desde el primer día me trataron como, si fuera, no sé, el chico del servicio de jardinería que accidentalmente entró a la casa. No eran groseros abiertamente, pero había ese tono condescendiente en todo lo que decían. Tipo, cuando Frank me preguntaba sobre mi trabajo, y luego hacía ese sonidito de, como diciendo, qué lástima. ¿Me explico? Pero yo estaba enamorado de Kimberly, genuinamente enamorado, y pensaba que eventualmente sus padres se calmarían y me aceptarían. Spoiler alert, nunca pasó. Cuando llevábamos como 2 años juntos y empezamos a hablar de matrimonio, ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente incómodas. Una tarde, Kimberly y yo estábamos cenando en su apartamento. Ella vivía en un lugar mucho mejor que el mío, obvio, porque sus padres le pagaban la mitad del alquiler. Y de la nada me dijo, necesitamos hablar sobre algo importante. Y yo pensé que iba a ser sobre la fecha de la boda o algo así, pero no. Resulta que sus padres querían que firmara un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Y cuando digo que lo planteó de la manera más incómoda posible, es porque literalmente me dijo, mis papás dicen que es lo mejor para proteger el patrimonio familiar, como si yo fuera un cazafortunas intentando robarles su dinero, cuando en realidad ella ganaba casi lo mismo que yo como maestra. Me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de escuchar, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, porque básicamente me estaban diciendo que no confiaban en mí, que me veían como una amenaza o como alguien que no estaba a su nivel. Le pregunté a Kimberly qué pensaba ella al respecto, y me dijo que lo entendía, que era solo una precaución normal en familias con dinero, que no era nada personal, pero se sentía personal, muy personal. Total que después de como una semana de pensar en eso y discutirlo con ella varias veces, acepté firmar el acuerdo porque la amaba y porque honestamente pensaba que si el matrimonio funcionaba, ese papel no iba a importar nunca. El prenup básicamente decía que cualquier cosa que cada uno trajera al matrimonio o ganara durante el matrimonio, se quedaba con esa persona en caso de divorcio. Nada de mezclar patrimonios ni nada por el estilo. Firmé esa cosa sentado en la oficina del abogado de Frank, sintiéndome como la persona más pequeña del mundo, mientras él y Carol me miraban con esa expresión de, sabíamos que ibas a aceptar. Nos casamos en el verano de 2012 en una boda gigante que pagaron sus padres, porque claramente yo no podía costear algo así. Y la verdad, los primeros años fueron buenos, supongo. Vivíamos en un apartamento modesto en Denver. Ella seguía enseñando, y a mí me gustaba mi trabajo, aunque ganaba lo justo. Pero yo tenía ambición,
ya sabes. No quería quedarme estancado ganando 40 o 50,000 por el resto de mi vida. Empecé a trabajar en proyectos freelance por las noches, ayudando a pequeñas empresas con sus sistemas IT, básicamente matándome trabajando como 60 horas por semana porque quería más. Quería demostrarle a los padres de Kimberly que no era el perdedor que pensaban que era. En 2015 pasó algo que cambió todo. Una startup para la que había hecho algunos trabajos freelance me ofreció un puesto de tiempo completo, con un salario decente, pero más importante, con opciones de acciones. No voy a mentir, en ese momento no entendía completamente cómo funcionaban las stock options, pero acepté porque parecía una buena oportunidad. Kimberly no estaba muy convencida porque significaba trabajar aún más horas, y el salario base no era mucho mejor que lo que ya ganaba. Pero yo tenía un presentimiento. Literalmente no puedo explicarlo mejor que eso, solo sentía que era lo correcto. Trabajé en esa startup por casi 3 años, y en 2018 nos adquirió una compañía mucho más grande. Mis opciones de acciones se volvieron reales y de repente tenía, no sé cómo decirlo, sin sonar presumido, pero tenía mucho dinero. Como casi 2 millones de dólares después de impuestos, una cantidad que nunca en mi vida pensé que iba a haber. Me acuerdo perfecto del día que recibí el depósito. Estaba en mi oficina mirando la pantalla de mi computadora pensando, esto no puede ser real, tiene que ser un error. Llamé a Kimberly llorando, literal llorando como un niño, y ella también se puso a llorar porque significaba que podíamos comprar una casa, que no tendríamos que preocuparnos por dinero, que podríamos vivir de verdad cómodos. Renuncié a mi trabajo en IT como un mes después y empecé mi propia empresa de administración de propiedades. Compré algunas propiedades para alquilar usando parte del dinero de la adquisición, contraté a un par de personas para ayudarme y las cosas despegaron más rápido de lo que esperaba. En menos de 2 años, ya tenía como 50 propiedades bajo administración y estaba ganando, ya sabes, 600,000 al año fácil, probablemente más. Nos mudamos a una casa en un vecindario nice de Denver, no tan extravagante como la de los padres de Kimberly, pero definitivamente en esa categoría de casas que nunca pensé que podría pagar. Compré un Audi nuevo, Kimberly se compró un BMW, viajábamos. La verdad es que la vida era buena, o al menos yo pensaba que lo era. Aquí es donde la historia se pone interesante, o más bien, donde empezó a volverse una pesadilla sin que yo me diera cuenta. Frank y Carol, de repente, se volvieron súper amigables conmigo. Tipo, pasamos de vernos una vez cada 2 meses en cenas incómodas a que me llamaran cada semana para tomar un café o ponerse al día. Frank empezó a pedirme consejos sobre inversiones, como si de repente mi opinión importara cuando antes me trataba como si no supiera ni sumar. Carol me preguntaba sobre propiedades, si conocía alguna buena oportunidad para invertir, si podía ayudarlos a administrar algunas propiedades que estaban pensando comprar. Y yo, como el idiota que era, me sentía halagado. Después de años de que me hicieran sentir inferior, finalmente me estaban tratando como un igual, o eso pensaba yo. Lo que no vi venir, y en serio debía haberlo visto porque era obvio, fue lo que pasó después. Esto fue como a finales de 2022, casi 10 años después de haber firmado ese prenup. Estábamos en la casa de los padres de Kimberly para el Día de Acción de Gracias. Toda la familia estaba ahí, incluyendo a Heather, la hermana menor de Kimberly, que siempre había sido cool conmigo. Ese detalle va a ser importante después, ya verás. Estábamos tomando vino después de la cena, y Frank, de repente, dice, Nathan, Carol y yo hemos estado pensando en algo, y nos gustaría discutirlo contigo. Me puse alerta inmediatamente, porque cuando Frank quería discutir algo, generalmente significaba que quería algo de mí. Me dice, mira, ese acuerdo prenupcial que firmaste hace años ya no tiene sentido. Las circunstancias han cambiado completamente. Ahora tú y Kimberly tienen patrimonios similares. Básicamente no hay razón para mantener ese documento. Y yo me quedé ahí pensando, ok, esto es raro. ¿Por qué de repente les importa el prenup? Carol agregó algo como, es que nos hace sentir mal que hayamos insistido en eso cuando claramente no era necesario. Queremos que sepas que confiamos en ti completamente. Suena bonito, ¿no? Pues mi instinto me decía que algo no cuadraba. Pero como no quería arruinar la cena, le dije que lo pensaría, y cambié de tema. Pero no dejaron el tema ahí, para nada. Durante las siguientes semanas empezaron a presionar más.
Frank me llamaba para hablar de inversiones, y siempre terminaba la conversación con algo como, ah, por cierto, ¿ya pensaste en lo del prenup? Carol invitaba a Kimberly y a mí a cenar, y sacaba el tema casual en medio de la comida, y lo peor es que Kimberly empezó a unirse a la presión. Una noche estábamos en casa viendo Netflix y de la nada me dice, ¿por qué no quieres disolver el prenup? ¿No confías en mí? Y yo le expliqué que no era sobre confianza, sino sobre que no veía la necesidad de cambiar algo que ya estaba establecido, que si el matrimonio iba bien, ese papel era irrelevante de todas formas. Pero ella insistió. Me dijo que la hacía sentir como si yo estuviera planeando divorciarme, que era importante para ella y para su familia. Las discusiones sobre esto se volvieron más frecuentes y más intensas. Ya no era solo un comentario casual, era como una campaña coordinada donde cada miembro de su familia me presionaba desde diferentes ángulos. Frank me llamaba para decirme que era lo correcto financieramente. Carol me decía que era lo correcto emocionalmente. Y Kimberly me decía que si realmente la amaba lo haría sin cuestionarlo. En febrero de 2023, las cosas llegaron a un punto crítico. Un sábado por la tarde estaba en mi oficina en casa, revisando unos contratos cuando escucho que llegan varios autos. Salgo y veo que es la familia completa, de Kimberly, Frank, Carol, Heather, incluso un tío que casi nunca veía. Kimberly los había invitado sin decirme nada, y básicamente organizaron una intervención en mi propia casa. Se sentaron todos en mi sala, y Frank tomó la palabra como si estuviera dirigiendo una junta de negocios. Nos dijo que habían venido porque esto ya era ridículo, que yo estaba siendo terco sin razón, que estaba lastimando a Kimberly con mi negativa, y que necesitaba firmar los papeles para disolver el prenup hoy mismo. Carol tenía los documentos ahí, ya preparados por su abogado, solo necesitaban mi firma. Me sentí emboscado, traicionado, como si estuviera en un tribunal siendo juzgado por un crimen que no cometí. Les dije que esto era inaceptable, que no iba a tomar una decisión así bajo presión y que necesitaba que todos se fueran de mi casa inmediatamente. Ahí fue cuando todo explotó. Frank se puso rojo de la ira gritándome que era un malagradecido, que su familia me había aceptado. Cuando no era nadie, Carol lloraba diciendo que estaba destruyendo a su hija, y Kimberly me gritaba que si no firmaba ella iba a asumir que nuestro matrimonio estaba terminado. La única persona que no estaba participando en el drama era Heather, quien se veía súper incómoda en el sofá mirando su teléfono. Total que los corrí a todos de mi casa. Le dije a Kimberly que necesitaba espacio y me fui a un hotel esa noche porque no podía ni verla a la cara. Estuve en ese hotel como 3 días, sin contestar llamadas, solo pensando en todo lo que había pasado. Kimberly me mandaba mensajes diciéndome que estaba exagerando, que su familia solo quería lo mejor para nosotros, que yo estaba siendo irracional, pero algo no me dejaba tranquilo. Esa vocecita en mi cabeza que me decía que había algo más, que nadie presiona tanto por algo así a menos que haya una razón oculta. El cuarto día recibí un mensaje de Heather que decía, necesito hablar contigo, es importante, por favor, llámame. Dudé un momento porque pensé que tal vez era parte de la estrategia familiar, pero algo en el tono del mensaje me hizo llamarla. Lo que Heather me dijo en esa llamada literalmente me destruyó y me salvó al mismo tiempo. Me dijo, mira Nathan, no debería estar diciéndote esto, pero no puedo seguir callada porque lo que están haciendo está mal. Kimberly te está engañando. Tiene un amante desde hace como 8 meses, y mis papás lo saben. Por eso quieren que disuelvas el prenup, porque Kimberly va a pedirte el divorcio pronto y quieren asegurarse de que no te vayas con las manos vacías. Quieren que ella pueda quedarse con la mitad de todo lo que tienes. Me quedé en silencio por lo que pareció una eternidad, procesando las palabras, sintiendo como si el piso se abriera bajo mis pies. Le pregunté cómo sabía eso, y me dijo que había escuchado conversaciones entre Kimberly y su mamá, que había visto mensajes en el teléfono de Kimberly por accidente, y que llevaba semanas sintiéndose horrible por guardar ese secreto. Colgué el teléfono, y me quedé sentado en esa cama de hotel mirando la pared, con la mente completamente en blanco. Después de un rato empecé a repasar mentalmente los últimos meses, buscando señales que había ignorado. Kimberly llegando tarde a casa más frecuentemente, diciendo que había tenido juntas de maestros o eventos escolares, el hecho de que ya casi no teníamos sexo, cuando antes nuestra vida íntima era buena. Las veces que la había agarrado sonriendo mirando su teléfono y rápidamente lo guardaba cuando me veía. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que había estado negándome a ver. Volví a casa al día siguiente, decidido a confrontarla, pero no directamente.
Necesitaba pruebas, necesitaba evidencia concreta, antes de acusarla, porque sabía que lo negaría todo. Contraté a un investigador privado, sí, como en las películas, resulta que eso es real. Y le di acceso a nuestras cuentas bancarias, compartidas para que revisara movimientos. En menos de una semana, me trajo un reporte que incluía fotos de Kimberly entrando a un hotel con un tipo, que después me enteré, era un papá de uno de sus estudiantes, un divorciado de como 45 años que trabajaba en finanzas. El investigador también encontró cargos en nuestra tarjeta de crédito de cenas, en restaurantes caros, los días que ella me decía que se quedaba trabajando tarde, reservaciones de hotel en Denver pagadas con su tarjeta personal, básicamente toda la evidencia que necesitaba. Cuando finalmente la confronté, fue una tarde de viernes. Ella llegó a casa como a las 7, probablemente venía de verlo a él, y yo estaba sentado en la sala con el reporte del investigador en la mesa de centro. Le dije, Kimberly, necesitamos hablar, y ella inmediatamente se puso a la defensiva preguntando de qué, con ese tono que usas cuando sabes que te atraparon pero todavía no aceptas nada. Empujé el folder hacia ella y le dije, léelo. Vi cómo su cara pasaba por una serie de expresiones mientras hojeaba las páginas. Negación, shock, miedo y finalmente resignación. Intentó explicarse. Me dijo que había sido un error, que estaba confundida, que el tipo no significaba nada, todas las excusas clásicas que escuchas en estas situaciones. Le pregunté si sus padres sabían, y se quedó callada, lo cual era básicamente una confesión. Le dije que quería el divorcio y que gracias a ese prenup que tanto habían querido eliminar, no iba a recibir ni un centavo de mi dinero. Además, como teníamos un matrimonio en un estado que considera la infidelidad como causal de divorcio con consecuencias legales, y yo tenía evidencia documentada de su adulterio, básicamente no tenía ningún leverage. La vi desmoronarse frente a mis ojos, llorando, suplicándome que reconsiderara, diciendo que podíamos ir a terapia de pareja. Pero yo ya había terminado. Emocional y mentalmente, había cerrado ese capítulo en el momento que vi las fotos. Le di dos opciones. Se iba de la casa esa noche o yo me iba. Y al día siguiente empezaba el proceso legal. Ella recogió algunas cosas y se fue a la casa de sus padres. Contraté al mejor abogado de divorcios que pude encontrar y le di toda la evidencia. El proceso fue relativamente rápido, porque con el prenup y las pruebas de infidelidad no había mucho que discutir. Kimberly y sus padres intentaron pelear, obviamente. Su abogado argumentó que el prenup había sido firmado bajo coerción, lo cual era irónico, considerando que ellos fueron los que insistieron en eso, pero no pudieron probar nada. En 6 meses, el divorcio estaba finalizado. Kimberly no recibió nada excepto lo que había traído al matrimonio y lo que había ganado con su salario de maestra, que honestamente no era mucho porque todo lo que ganaba lo gastaba. La casa, mis propiedades, mi negocio, todo se quedó conmigo tal como lo establecía el prenup. Pero espera, porque aquí es donde la historia se pone aún mejor, o peor dependiendo de cómo lo veas. Resulta que el tipo con el que Kimberly estaba teniendo el affair había pensado que ella era rica o que iba a hacerlo después del divorcio. Cuando se enteró de que salió sin nada del matrimonio, literalmente la dejó, la cortó completamente, bloqueó su número y todo. Kimberly intentó volver conmigo como 3 meses después del divorcio. Apareció en mi oficina un día. Mi asistente intentó detenerla, pero se coló, llorando diciendo que había cometido el peor error de su vida, que me amaba, que todo había sido una confusión. Le dije que llamara a seguridad y la escoltaran fuera del edificio. No había vuelta atrás, no después de todo lo que había pasado, no después de la traición no solo de ella, sino de toda su familia. Y hablando de su familia, Frank y Carol también están pasando por problemas financieros serios ahora. Resulta que muchas de sus inversiones exitosas de los últimos años dependían de mi asesoría, y sin eso han tomado varias decisiones malas que les costaron bastante dinero. Los concesionarios de Frank están luchando porque la industria automotriz ha cambiado mucho y él no se adaptó, y la boutique de Carol cerró el año pasado porque básicamente era un hobby caro que solo funcionaba cuando tenían dinero de sobra para mantenerlo. No voy a mentir y decir que no siento cierta satisfacción al saber que están sufriendo las consecuencias de su avaricia, pero tampoco me regodeo activamente en eso, simplemente seguí con mi vida. La única persona de esa familia
con la que todavía hablo ocasionalmente, es Heather. Ella se disculpó conmigo múltiples veces por no haberme dicho antes sobre el engaño, y aunque le tomó tiempo decidirse a hablar, el hecho de que eventualmente lo hizo significa algo. Está distanciada de sus padres ahora porque no está de acuerdo con cómo manejaron todo, y de vez en cuando nos tomamos un café para ponernos al día. Ella es buena. Gente, honestamente la única miembro de esa familia que tuvo algo de conciencia. En cuanto a mí, estoy bien ahora. Mi empresa sigue creciendo. Ya tengo más de 100 propiedades bajo administración y estoy expandiéndome a otras ciudades de Colorado. Salgo con alguien nuevo desde hace unos meses, nada serio todavía, pero es agradable tener compañía sin todo el drama y la manipulación. He pensado mucho en todo lo que pasó y honestamente creo que el universo o lo que sea tiene formas extrañas de balancear las cosas. Si hubiera cedido y disuelto ese prenup, ahora estaría en una batalla legal horrible y probablemente habría perdido millones. Ese documento que me hicieron firmar hace años como si fuera basura, terminó siendo lo único que me protegió de que me destruyeran completamente. La lección más grande que saqué de todo esto, supongo, es que necesitas confiar en tus instintos. Cuando algo no se siente bien, probablemente no lo está. Y las personas que realmente te quieren no te presionan ni te manipulan para que hagas cosas que van en contra de tus intereses. Kimberly y su familia nunca me vieron como parte de la familia real. Siempre fui el extraño que logró colarse, y cuando tuve algo que ellos querían, intentaron tomar todo lo que pudieron. Pero yo me mantuve firme en mi decisión, y eso literalmente me salvó. Así que sí, estoy bien ahora. Más que bien en realidad. Y ellos están exactamente donde se lo merecen.